Bueno, si tenés una de estas fotocélulas que estoy mostrando y no te funciona, que no apaga, está siempre prendido, y cuando quiere apagar parpadea un poco la luz y además te hace este ruido, quédate que te voy a mostrar cuál es el problema y cómo arreglarlo. Bueno, la que estoy mostrando es esta porque tengo una que se me rompió, pero en general de este tipo son todas más o menos iguales. Y voy a mostrar, bueno, el circuito, analizándolo y qué es el componente que está generando ese problema y cómo lo solucioné. Ahí veo el circuito interno, que es muy simple, tiene una fuentecita, un relé que es el que prende o apaga la luz, bueno, y un circuito temporizador que lo voy a analizar paso por paso. A quien no le interese toda la explicación y no quiera ver todo el video y tenga una de estas, el componente que molesta es este de acá, este capacitor de ahí, y voy a contar, bueno, por qué está sucediendo eso. Bueno, este es el circuito de esa célula fotoeléctrica que lo dibujé y voy a analizar que tiene como tres grandes etapas. Si vemos acá, esta fuente simbolizaría los 220 que ingresa donde yo conecto, y acá tengo la carga que sería la lámpara. Bueno, y las tres grandes etapas. Lo primero que tengo es, con estos componentes de acá, tengo una fuente reductora de los 220 a los 12 volt, 15 volt que va a utilizar. Tengo un capacitor a la entrada, una resistencia y un diodo Zener, que es el que me va a bajar los 220 y regularlo a una tensión mucho más baja. Un diodo para rectificar media onda, y el capacitor de filtrado, que va a ser el que trate de tener la tensión continua estabilizada, que en realidad tiene un ripple horrible, pero para este circuito no interesa. O sea que todo esto es la fuente que de los 220 transforma a 15, 16 voltios. Luego hay una segunda etapa que es el corazón, digamos, que es el relé, que es la llave que activa los 220. O sea, está viniendo acá el neutro, acá está viniendo la fase al relé y activa o desactiva para prender o apagar la luz. Un transistor, que es el que amplifica un poco la corriente para comandar ese relé, y en la tercera etapa, que es el circuito temporizador, que tiene el diodo sensor de luz, que es la resistencia que va a variar de acuerdo a si hay más o menos luz, en un divisor resistivo, y acá hay una resistencia que entre esta resistencia y el capacitor es el que marca el tiempo de a qué velocidad se carga ese capacitor o se descarga, que por ende cuando llegue a un umbral ese capacitor va a disparar la base del transistor y va a abrir. Entonces básicamente el diodo de luz está conectado a ese B+, o sea al positivo de la fuente, que es el que con esa tensión va a ir cargando el capacitor más o menos lento, y cuando llegue hasta el umbral dispara el transistor, que dispara el relé, y viceversa. Cuando cambia la resistencia, se descarga el capacitor, el transistor se abre y apaga el relé. Bueno, eso es lo que hace cuando funciona. El tema es que, bueno, ¿por qué quedaba oscilando? Porque quedaba el relé clac, 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 clac. Yo acá lo estoy mostrando en ese mismo simulador funcionando. De hecho, acá decía B+, y acá también. Le crucé el cable, digamos, para que funcione. Los valores que elegí acá son cualquiera para que me funcione la simulación, no necesariamente los que tienen la fotocélula. Pero lo que yo quiero mostrar, que esto sería el equivalente al diodo sensor de luz, que cuando hay más luz tiene una resistencia, cuando hay menos luz tiene otra resistencia. Entonces yo lo voy a poder variar. De hecho, ahí dice 8,9, que sería como cuando es de día. El relé se activa, está como inversor, se activa para apagar, o sea, activa la opción de apagar y se apaga la luz. Si yo me voy al otro extremo, que es como cuando se está haciendo de noche, esta resistencia cambió, es más grande y todo el circuito varía, entonces desactiva el relé porque es inversor, pero es como activa la opción de prender y la luz se prende. Voy a mover de vuelta este fader, que es como si fuera el que para un lado es de noche y para el otro es de día. Ahí sería de noche, me voy haciendo de día, cambio la resistencia, activo el relé, apago la luz. Eso es lo que yo quiero hacer siempre. Es de día, es de noche. Bueno, ¿por qué oscilaba? Porque este capacitor de la fuente había perdido la capacidad, entonces no podía filtrar, y esa fuente a veces tenía 12 volt, a veces tenía 8, o sea, variaba. Entonces, en el momento que tenía que activar el relé, la poquita carga que tenía el capacitor, el relé pedía corriente, se venía bajo la fuente, entonces es como que se apagaba. Al apagarse, se apagaba el relé. Entonces ahí el capacitor se volvía a llenar. Entonces el circuito ahí decía, bueno, me voy a prender. Cuando se quería prender, se venía bajo la fuente y se apagaba y entraba en un bucle. ¿Qué es lo que quiero mostrar? Voy a poner un valor de resistencia, que yo ya lo tengo medido, que en la vida real, digamos, cuando todo funciona, está apagada.
Pero voy a cambiar el valor de capacidad a propósito. Y ahí vamos a ver qué es lo que me estaba sucediendo. Si miramos acá el relé, prende, apaga. Prende, apaga. Está en un bucle de que no le alcanza para prender, entonces apaga. Y cuando apaga, dice, ahora sí puedo prender. Y cuando quiere prender, se apaga. Y entra en ese bucle de, por supuesto, una simulación más lenta, pero la luz se está prendiendo y se está apagando. Y esto está oscilando y era ese ruidito que estoy escuchando. Entonces lo que hice básicamente es cambiar este capacitor. De hecho le puse uno de más capacidad. Si vemos en el circuito tenía 47 microfaradios. Le puse uno de 100, pero digamos esto con uno de 47 anda. Pero esto no medía 47, medía cualquier valor. Entonces lo que hice ahí, primero para las primeras pruebas, sí le puse uno de 47 en paralelo ahí arriba nomás mientras lo probaba. De hecho ahí se ve el fotodiodo. Y voy acá a mostrar las primeras pruebas, que de hecho ahí se ve el capacitor superpuesto. Tapo para generar la oscuridad como si fuera de noche. Ahí acciona, pero ahora voy a sacar, digamos, el repasador para ver si efectivamente apaga, porque antes no apagaba y se quedaba oscilando. Y vamos a ver que sí apaga. Y ahí apagó perfectamente. Entonces, como había dicho que este es el que causaba el problema, porque este es el capacitor de la fuente, el de filtrado, y este es el del temporizador. Este es el que causaba problemas. Ahí se ve que lo cambié, de hecho, por uno más grande, pero insisto que con uno de 47 también funcionaría porque siempre funcionó. En ese caso porque estaba quemado. Así que cambié este capacitor y voy a mostrar que ahí quedó andando. Muestro en el video ahí que ese era el capacitor que estaba causando el problema, que se venga abajo la fuente y quede el relé oscilando. Ahí está la fotocélula ya armada. Lo voy a tapar simulando que es de noche, que tiene poca luz. Va a ir cargando ese capacitor temporalmente hasta que accione el relé. Ahí acciona el relé y simplemente lo voy a destapar para que con la luz del ambiente él interpreta que es de día y efectivamente se va a apagar. Y ahí terminó funcionando. Entonces, como conclusión, quien tenga esta fotocélula y le pase exactamente ese problema, vaya por este capacitor, cámbielo, que si llega a hacer eso, sale andando.